Y ya estamos con nuestros psicólogos, pues, para empezar nuestra columna. ¿Cómo está, Mauricio? Gracias. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, con alegría, como siempre, haciendo el programa con felicidad. Pero un tema que se nos viene a la mente es precisamente el tema del fin de la vida. Ya. Que es un tema poderoso, potente, ¿no? Hay una noticia internacional que Alain Delon, ¿no es cierto?, está pidiendo, ¿no es cierto?, que eutanasia asistida. Él vivió el proceso de muerte de su mujer, que fue muy doloroso, y él dice que no quiere terminar así, vive en Suiza, y él dice que está haciendo su papeleo porque Ahí se puede. ahí se puede. Y nos lleva a pensar, pues bueno, ¿cuándo realmente es el final de la vida? ¿Quién debe decidir por alguien? Se puede decidir, tú puedes decidir cuándo se acaba tu vida. Ahí está, Alain Delon pide la eutanasia tras luchar contra 2 ictus y perder a su exmujer. ¿Cuándo alguien puede cerrar la cortina? ¿Cuándo puede poner el propio final de su vida? Claro. Bueno, cuando hablamos del buen morir, entre comillas, acuérdense que inclusive hay una película, creo que es de Robert De Niro, muy conocida esta película, que interpreta a un médico real norteamericano que hace las primeras clínicas de eutanasia en Estados Unidos. Generan un tratamiento a través de un gas, creo que era monóxido de carbono, y estas personas tenían una muerte asistida para enfermedades terminales, por ejemplo. Entonces siempre ha estado este dilema de si tú tienes derecho sobre el propio momento donde tú vas a dejar de existir. En el caso de Delon, claro, él ha tenido ya consecuencias cerebrales, entonces de alguna manera quizás la calidad de la vida es distinta a la calidad que él desearía. ¿Cuál es el punto donde tu calidad de vida es demasiado mala? Y ahí viene el tema de la psicología. La psicología lo que busca es entender los trastornos mentales, sabemos eso. ¿Hasta qué punto es una depresión y hasta qué punto es una decisión libre? ¿Y hasta qué punto tenemos conflictos legales? Porque también podrían, por ejemplo, en algunos casos, algunos familiares eutanasiar a un abuelito o una abuelita millonaria porque quieren quedarse con algo. Claro. No nos olvidemos que muchas veces los reclamos de interdicción acá en este país y en otros han sido erradamente sugeridos por familiares que están buscando un beneficio económico. Eso existe también. Entonces, ¿cómo, por un lado, velamos al paciente y por otro lado, en qué minuto descartamos un trastorno de ánimo? Por ejemplo, una depresión. El síntoma más clásico de la depresión, la anedonia, hace que las personas ya no experimenten felicidad con nada. Y también sabemos que algunos pacientes con depresión y otros trastornos de ánimo experimentan ideas suicidas. Entonces, la pregunta es, ¿Alain Delon tiene una idea suicida y un trastorno depresivo mayor por la muerte de su mujer? ¿O tiene una secuela orgánica de las lesiones cerebrales que él tiene? Sabemos que ciertas lesiones, no le hemos hablado mucho acá, pero, por ejemplo, ciertas lesiones en la corteza frontal izquierda generan síntomas depresivos. Entonces, ¿dónde fue esta lesión? ¿Afectó los centros emocionales? ¿Afectó los centros corticales de procesamiento? ¿O realmente la decisión del libre albedrío? Es decir, ¿sabes qué? Quiero terminar mi vida. De ahí nos vamos a don Camus. Albert Camus escribe un libro llamado El suicidio. Acuérdense que Camus fue un futbolista, como era un Tito Fuyú de acá, no sé cómo. Bueno, y el tipo empieza a escribir filosofía, después de su super éxito como deportista, y plantea que la única pregunta interesante de tu especialidad, Mauricio, la filosofía, igual con la psicología, es la pregunta del suicidio. Es la pregunta de por qué los seres humanos deciden voluntariamente terminar con su existencia. Entonces, él plantea de que toda la filosofía debería orientarse a poder entender esa pregunta. Por supuesto, en este minuto tenemos muchas hipótesis, más existencialistas si se quiere, pero lo que yo descartaría con Delon es ver si él tiene un trastorno depresivo o está ejerciendo su libre albedrío en esta condición, para tener una buena forma de tratar de vivir el tiempo que pueda en la calidad de vida que él espera tener y no deteriorarla más aún. Y creo que eso no está muy claro. De hecho, no he visto especialistas hablando de cuál es el estado mental de él para llegar a esa decisión. Oye, coincide el tema.
pero no quiero dejar pasar este momento. Hace, no sé, 6 meses atrás, tuve la oportunidad estaba sentado en una mesa en Vitacura, tomándome un café, y se me acerca don Patricio Bañado. Y me dice, ¿me puedo sentar con usted? Y encantado, le digo, para mí es un honor. Bueno, quiero mandar un sentido abrazo a toda su familia, porque él me confesó, de que era asiduo visitador, no sé cómo se llama, de nuestro programa. Y viniendo palabras de él con felicitaciones así, uno de los mejores programas de la televisión en Chile, son lejos hoy día ustedes, donde ponen contenido, y tuvo palabras muy elogiosas. Anteayer me enteré de la muerte y lo lamenté mucho. Así que tenemos un telespectador menos, pero que me motivó mucho cuando él me lo dijo, porque él era un grande. Bueno, Patricio Bañado estaba viviendo una situación muy parecida a la que estamos hablando también. Desconozco yo. Con una enfermedad bastante severa y con un poquito de pérdida de independencia, ¿no? Me sumo. Nunca tuve la oportunidad de trabajar con Patricio Bañado, sí de entrevistarlo varias veces, de compartir con él en una mesa, en largas conversaciones, un profesional a toda prueba, de una ética como nos gustaría que hubiera más. Que hubiese más. Y bueno, la verdad es que uno siente también que injustamente, ¿no es cierto?, fue tratado muchas veces por los lugares donde él trabajó y entregó tanto, ¿no? A veces uno no debería esperar nada del lugar donde trabaja, en realidad, pero... A veces uno no debería esperar nada de nadie. Pero creo que lo de Patricio Bañado fue un poquito hasta cruel, pero bueno. Déjame poner la pelota en el piso con respecto al tema, ¿te parece?, de la eutanasia, porque me parece que las cifras son más o menos interesantes, digamos, ponerlas cuantitativamente para entender el tema de la dimensión que estamos conversando, ¿no? Aproximadamente en Chile se suicidan 5 personas al día. No es un tema menor. No es un tema menor que de las 5 personas, 3,5 son hombres. O sea, lejos el porcentaje de hombres que se suicidan en Chile es mucho mayor que casi lo triplica que el de las mujeres. Simplemente como un paréntesis, en este país fallecen por accidentes de tránsito un número parecido de personas, un poquito menor incluso que los suicidios. Entonces, cuando estamos hablando de 1.800 personas, cerca de las 2.000 personas, estamos hablando de 5 personas y tanto, 5 o 6 personas que irá a ir subiendo. Entonces no estamos hablando de un tema cualquiera. No estamos hablando de un tema cualquiera. Es un tema que tiene muchas miradas, son todas respetuosas. Yo por lo menos las respeto. Hay una mirada religiosa que dice, Dios nos trajo a este mundo y Dios decide cuándo nos vamos, por lo tanto, cero opción al tema de la eutanasia. Es una posición que es tan válida como la posición que tengo yo, que yo creo que en algunos casos, pero muy bien regulado, porque Sergio apuntó a una cosa que es absolutamente efectiva, y cuando se justifica realmente, cuando hay un daño severo, cuando ya la persona no tiene, no es una depresión ni severa ni nada, sino que ya pasó todas esas barreras y toma la decisión de decir, hasta aquí quiero llegar yo. La pregunta es, ¿cuánta libertad yo puedo tener en mi sano juicio, comillas, para poder tomar la decisión de que no quiero seguir existiendo? Detrás de un suicidio, salvo excepciones, no son espontáneos. Generalmente hay un trabajo, o meses o años, de donde la persona ya pierde dos cosas. Yo creo que son fundamentales en esto. Uno pierde el sentido de la vida, de seguir viviendo, no quiere seguir viviendo, se cansó, se aburrió, por las razones que sean. Y otro tiene que ver con el dolor. Me ha tocado trabajar terapéuticamente con personas que han estado, incluso uno, lo conté hace tiempo atrás,
que se intentó suicidar y por cosas de la vida, de un 12, 15 piso, cayó arriba de un árbol y todo, y no murió. Y tuvimos una conversación pero interesantísima. Y el caso de él, que es el caso de muchos, tenía que ver con un dolor existencial, donde él consideraba que la única solución definitiva a su dolor existencial, al dolor que él tenía, no había otra salida que la muerte para acabar con el dolor. Entonces estamos poniendo dos componentes que a mí me parece que son interesantes. Hay más. Uno es el tema del dolor, cuando el dolor es insoportable. Y el dolor existencial, cuando la existencia deja de tener ningún sentido. Me parece que en este minuto tenemos el siguiente dilema. La gente está pasándolo bien, porque tiene muchas cosas para pasarlo bien, cosa que lo hemos hablado 500.000 veces acá, pero como que el sentido se escapa un poco. De hecho, quiero mencionarle algo que no tiene necesariamente directa relación, pero ¿no te llama la atención, Julio? ¿Saben ustedes cuál es la droga más utilizada el día de hoy? La más utilizada. Después la marihuana y el alcohol. Digamos, de las más exóticas. ¿Cuál es la más utilizada? Yo creo que el alcohol todavía sigue siendo. Sacamos el alcohol y la marihuana después de eso. Bueno, tiene que ser la cocaína, ¿no? No. El tusi. Bueno, El tusi, claro, el tusi. El tusi, la cocaína rosada, por ejemplo. Claro. ¿Qué es lo que tiene el tusi? Ketamina, ¿no? Ketamina. ¿Para qué se está utilizando la ketamina? Para la depresión. Holanda es ketamina. Es una variante, pero es la misma idea. ¿Qué es lo que están buscando nuestros jóvenes con el tusi entonces? ¿Qué es lo que, anestesiarse o salir de este estado anhedónico, depresivo, de falta de sentido existencial, de falta de un sentido trascendente. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es, primero, ¿Alain Delon está deprimido o está ejerciendo la libertad? Y segundo, ¿en qué cree Alain Delon? Alain Delon cree en la inmortalidad, Alain Delon cree que esto es un absurdo, Alain Delon cree en la nada, Alain Delon cree que se va a ir al infierno después de esta decisión. Pero ¿hasta qué minuto tú tienes derecho de terminar con tu vida? Ni siquiera tu vida te pertenece. Es que ahí viene otro amiguito de Camus. Ahí viene Sartre. Dice, nosotros estamos condenados a la libertad. Entonces, en ciertas situaciones dice, tú puedes ser esclavo, pero tienes derecho por último a suicidarte. Y eso habla de la extrema y definitiva e irrevocable libertad que tiene el ser humano. Complementa, Sartre es un personaje interesante, ¿Sí? Obviamente leer. Más allá de eso, que también lo dijo, estamos de alguna manera como expulsados a existir, o sea, fuimos arrojados a la existencia del mundo. El Dasein. O sea, el Dasein. Arrojados a existir, o sea, casi, comillas, como una condena. No lo ven en el sentido religioso, pues no eran religiosos justamente. Pero el existir era como una cosa así, no placentera, no vinimos a este mundo a pasarlo bien, tampoco cargaba que esta existencia tiene que ser un mar de sufrimiento, por lo tanto hay que cargarla, y no quiero ser peyorativo en esto, hay que cargar la cruz de la existencia, porque aquí en este mundo vinimos a más bien a sufrir que a pasarlo bien, cosa que se ha dado un vuelco tan radical en el péndulo de la existencia, que ahora pareciera ser, digamos, que todo lo que tenga que ver con dolor o cargar o con renunciar a placeres, digamos, suena como casi como un absurdo. Vinimos aquí ahora, la existencia ahora es única, por lo tanto, dale para adelante. Y dale para adelante, dale con todo. Si no, ¿para qué? Para jugar un poco con la frase. Entonces, el tema a mí me apasiona profundamente porque es, entre otras cosas, una decisión ética, en el profundo sentido de la palabra ética. No estoy hablando de la ética religiosa, estoy hablando del profundo sentido que tiene que ver con el valor, por ejemplo, de la libertad. ¿Hasta dónde la libertad? Tú has preguntado en un par de programas, siempre ha sido una inquietud que es muy interesante, digamos. ¿Tiene límites la libertad? ¿O la libertad es infinita? No tiene límites la libertad. ¿Cuánto tiene que ver, cuánto la libertad tiene que ver con el deber o cuánto la libertad es un valor superior al que yo hago lo que quiero? Y eso es un tema que es súper interesante, que no solamente roza, sino que está de frente con lo que estamos conversando. Absolutamente de frente. Tengo yo la decisión, entonces ponemos ciertas cláusulas y decimos ya, sí, pero, esto es como el tema del aborto, si tu condición, porque tu muerte va a ser asistida, me estoy poniendo en otro caso,
Yo estoy tratando de pensar empáticamente también en el otro caso. Qué terrible tiene que ser para una persona tomar una decisión, y no quiero entrar en el morbo, ahorcamiento, envenenamiento y disparo. Son las 3 principales modos de suicidio que cambian entre hombres y mujeres, curiosamente, entre paréntesis. Qué tremendo debe ser estar en una situación donde tú tienes que tomar una decisión pensada, comillas, y tomar un día la decisión de decir, esta es la última vez que yo llamo y me voy a despedir de mis hijos o voy a escribir una carta. Voy a escribir una carta. Y las cartas son tremendas, desgarradoras. Y tomar en ese momento la decisión, no sé, de dispararte, ahorcarte, lo que sea, que cambia. Porque son muertes distintas, pero en el fondo es lo mismo. La forma cambia, pero el fondo es el mismo. Qué tremendo debe ser estar en una situación así. Pero qué tremendo es vivir en un país donde 1.800 personas promedio, estamos redondeando la cifra, y no se habla mucho de este tema, y cuando se habla así como que es un tema conflictivo y es un tema difícil de tratar porque es un tema conflictivo. Pero bueno, aquí no estamos para... Aquí estamos para conversar. ¿Y cómo manejan los demás las pérdidas? Es que eso es lo que quería llegar. Muy buena pregunta. Me toca mucho... O sea, me toca algunas personas con intento de suicidio, pero me tocan más personas que les ha tocado vivir el suicidio de otro. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada me tocó un caso, obviamente no va a dar muchos detalles, pero primero la gente queda muy afectada porque normalmente tú te identificas con el muerto. La persona que más se siente afectada normalmente era una persona con un vínculo cercano. O además de un vínculo cercano podía tener elementos en similar, la misma edad, las mismas características, muchas cosas. Entonces, la persona que queda pierde un punto de referencia. Los otros son nuestro espacio emocional, no las casas, no los países, también son las personas. Yo sé que cada día a las 6 de la tarde te voy a ver a ti. Tú no estás, me desoriento. También siento una pérdida de mí mismo, me arrebatan una parte de mí. Yo salía contigo y me reía junto a ti, es como que me cortaran un dedito. Ahí este señor que una vez le mencioné, Morló Ponti. Cuando tú tienes una pérdida también es como una amputación. Tal cual. Chota, entonces, ¿qué es lo que me dicen las personas? Las personas no tienen rabia con el muerto en general, pero sí sienten profundamente culpa. Sí. La mayoría de las personas sienten de que podrían haber hecho otra cosa, podrían haber estado ahí, podrían haber escuchado más, podrían haberle ayudado económicamente, inclusive en algunos casos cuando una persona que está enferma, porque también podemos hablar de los gente que se suicida o los agónicos, y ahí también tenemos otras experiencias personales probablemente cada uno. Cuando uno está frente a una persona agonizante, a veces uno no se porta tan bien como uno espera. No sé si te ha pasado eso, Mauricio, pero cuando una persona está enferma y mal y dañándose y sufriendo, sí, a veces uno dice, bueno, va a ser otro día más, pues. Claro. Y a veces es el último día y después te viene la culpa. Chuta, yo escuchaba quejarse esta persona o un animalito, escuchaba quejarse el animalito y no me di cuenta que era su último momento de vida. Claro. Entonces viene culpa y también viene angustia de no estar a la altura, entre comillas, de cuando una persona está mal. Porque uno está en otras cosas, uno está cansado. Entonces, sea por una persona que agonizó y uno no siente que hizo todo, sea porque uno llevó a una persona a un hospital o una clínica y la solución fue errada y la persona finalmente muere, o sea porque una persona se suicidó y uno no estuvo ahí, viene un sentimiento de culpa enorme. Y que uno no sabe cómo seguir viviendo sabiendo de que no fue capaz de dar todo por esa persona que ahora uno se da cuenta que es tan necesaria, porque ya no está. Entonces, en ese sentido, creo que los suicidas tienen un puro problema. Porque me imagino que tú, Mauricio, alguna vez has pensado en suicidarte. No. Yo sí. No, yo no soy un fanático de la vida. Me encanta la idea del antienvejecimiento y todo, pero yo no soy un fan de la vida. No creo que uno viene aquí a disfrutar. Perfecto, muy honesto y te felicito. Ya, porque es bueno que hablemos con la honestidad. Lógico. Ya. Entonces, lo que sí pienso es las consecuencias que yo voy a tener en otros si yo me suicido. ¿Cómo van a sentirse mis familiares? ¿Cómo van a sentirse las personas que atendí? ¿Cómo voy a afectar mi entorno si yo hago eso? Muy interesante. Entonces, cuando una persona se suicida, hemos hablado antes, muchas veces no tienen grupo de apoyo, no se sienten participantes de nada, son gente impulsiva en general y no tienen dolor o le tienen miedo a los cortes, al ahorcamiento, a lo que sea. Se ha visto esas variables de personalidad o intrínsecas, pero también tienen poca conciencia del impacto que va a tener en el resto de su muerte.
¿Por qué crees que existen los rituales de pasaje? En todas las culturas, cuando alguien muere, desde los tibetanos que dejan a la persona descomponerse y los familiares tienen que dejar las piezas ahí para que los cuervos se las coman o las aves rapaces, hasta los católicos que entierran en un ataúd, todas las culturas tienen el rito de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque los muertos vienen al mundo de los vivos si no está ese ritual y vienen a buscar a los vivos. Yo escuché literalmente esto en Colombia cuando estuve en esa tribu de gente suicida. Las niñas muertas invocaban a las otras en los sueños y les decían que se suicidaran. No entré en detalle en ello, pero existe una matriz sociológica. Entonces, por eso también nosotros, cuando alguien se muere, especialmente cuando alguien se suicida en una familia, existe más probabilidad, o en una región, de que hayan más suicidios imitativos. Se llama efecto Werther eso. El efecto Werther eran los suicidios imitativos. Por eso por mucho tiempo estuvo prohibido en la televisión hablar de esto. Exactamente. Parte de la novela del joven Werther de Goethe. Se mata el hombre por amor, en esta novela romántica, la primera del novelista alemán, y se empieza a matar mucha gente en Europa, en el 1600 y tanto. Entonces, de ahí la idea de que hay que tener cuidado con los suicidios imitativos. Entonces, me da la impresión que no sé si Alain Delon está consciente de las consecuencias que va a generar en sus hijos. O quizás sus hijos no están interesados en él, dice, bueno, mejor me voy. No estoy diciendo, no tengo idea de este señor. O a lo mejor quieren ayudarlo a... Pero no sé si él está consciente de las consecuencias de sus actos. Porque cuando uno es libre, también tiene que uno estar consciente, en mi libertad, de las consecuencias de mi libertad sobre los otros. ¿Cómo se llama esa película tan bonita de la niña que es la cuidadora de este joven que usa silla de ruedas, que está en silla de ruedas, que tiene un accidente, que ella usa estos trajes de abeja, yo antes de ti? Hermosa película, porque la cuidadora se enamora de él. ¿Ya? Y él persiste con la idea de esta muerte asistida y va a Suiza también, creo que ahí es donde él va. Y ella enamorada de... Ah, no, pero Qué bella historia de amor, ¿no? Ella lo cuida. Y se enamora. Ella lo cuida, esa película, ya te digo. Ella lo cuida en la época que él está haciendo el papeleo para su muerte asistida. En la última época de su vida. Wow. Y bueno, sufre de repente dolores, todo. Y ella está asistiéndolo en todo momento, ¿no? Y hay una parte que es muy notable en la película que entonces ella le dice, ¿por qué quieres morir? Si así estás tan... Te veo bien, te veo feliz, porque con ella llevan... y él dice que ya no quiere estar más así, le muestra unos videos de cuando él no estaba en la silla de ruedas. Entonces andaba en moto, saltaba, se tiraba esto clavado en donde él vivía, ¿no es cierto? Era exitoso, bueno, y un accidente lo deja así. Entonces él dice que ya no tiene más ganas de estar así, que siente que para él se murió la vida. Y ella lo empieza a tentar con el amor, ¿no? Qué buena un poco historia. Atentar con el amor, qué buena frase. ¿Qué pasa si te enamoras? Como la medicina. Pero él no podía ver nada más, que yo no quiero contar la película. Bueno, pero te decía esto porque, claro, la muerte es un tema muy complejo de tratar, en general, ¿no? La muerte de la familia, más allá de que sea un suicidio, más allá de que sea una eutanasia, la muerte es muy compleja de tratar, el duelo, ¿no es cierto? Lo tomaba a partir de los ritos, ¿no? Sí. Que los ritos ayudan en el duelo, ayudan a enfrentarlo. A separar aguas para Claro. que uno no quiera ir para el otro lado. Claro. Y ayudan a que sentirte acompañado por la comunidad, por la familia. Mira, volvemos contigo y vamos a Repago Taxi, volvemos de inmediato. Vamos a seguir conversando, Mauricio. Quedaste con la palabra con respecto al tema. Sí, dándole un giro a la conversación, ¿no? Mirándolo de distintos puntos de vista, porque claramente no hay una pura causa, sino hay una multicausalidad, algunos hechos que nos sorprenden todas las semanas. Me recuerdo haber visto una noticia de una madre joven que mata a su hija primero y después se suicida. O sea, tenemos para contar historias de horror. ¿Qué pasaba por esa madre? Bueno, no lo sabemos. Pero me ha tocado conocer casos diferentes a lo que hemos hablado, que no tiene que ver con el dolor, pero sí tiene que ver, y pongo el acento sobre todo en el adulto mayor, de la profunda soledad. Un tema que hemos conversado también, lo hemos conversado muchas veces, yo creo que no lo vamos a terminar de conversar, porque en realidad es, desde mi punto de vista, una pandemia a nivel mundial
y que se da principalmente en países desarrollados. Solo un paréntesis. En el ranking, comillas, no sé si puedo decir ranking, suena feo. Nosotros no somos el país de Latinoamérica con más alto índice de suicidio, somos el séptimo. Y curiosamente, países como uno tiene idealizado, como uno idealiza las cosas, me llama la atención. Es en Guayana, si no me equivoco, una isla tropical, comillas, no tan tecnologizada, muy por debajo de Japón y de todas esas cosas, y sin embargo proporcionalmente por número de habitantes es la principal país del mundo donde se producen más suicidios. Entonces es un tema interesante. Esto no tiene que ver con sociedades, como lo hemos conversado acá, súper perfectas, donde ya el individuo como pierde sentido porque está todo pensado, no tiene ni improvisación. No, estamos hablando de una isla donde los cocos, las playas, la temperatura y todo pareciera ser parte del Caribe ideal. Y sin embargo tenemos el principal índice de suicidio. O sea, el tema debe ser muy complejo y debemos saber muy poco al respecto. Es que tiene que ver con el sentido de la vida. Si tú despejas de las personas que tienen alguna patología o algún problema, digamos, pero si tú despejas tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Solamente ahí quiero poner el acento, y yo tal vez por la edad me he ido transformando en un defensor absoluto de la, en general, mala calidad de vida, y esto es súper transversal que tienen los adultos mayores en este país. Y la mala calidad tiene que ver muchas veces con el abandono y con la soledad. Súmale las condiciones materiales, que más pobre, pero me toca conocer gente de muy buena situación económica. De eso se llamaba la gente topo. Claro. De eso se trataba, perdón, era gente topo. Ya. Este documental chileno que fue nominado al Oscar. De la soledad, finalmente, del abandono. Del abandono. Y de esta especie de, cuando tienen hijos, casi de mendigar que te vayan a visitar o que te inviten a algo, que te tomen, que seas visible, que tú pases por la calle y alguien te vea, que alguien te salude. Temas que hemos conversado que tienen que ver con lo emocional. Entonces, a mí me impacta profundamente, como estoy entrando ya en esa recta, cuando estoy entrando, la profunda cantidad de personas, adultos mayores, que probablemente, como Sergio, de la honestidad, que te felicito, no han tomado la decisión y tal vez no la van a tomar, pero sí lo piensan. Y lo han pensado más de una vez. Y no son personas exactamente con una depresión grave ni nada, sino que tienen un serio problema de cansancio existencial, de un cansancio de existir para levantarse para nada y para nadie, para nada y para nadie. Y eso debe ser tremendamente poco estimulador seguir viviendo, y probablemente un porcentaje de estas personas encuentran la solución, o al menos lo piensan. Porque si 1.800 personas se suicidan, me pregunto yo, ¿cuántas pensarán? Que yo veo que está dentro de la norma pensarlo de vez en cuando. Otra cosa es ejecutarlo. Sí, claro. Por eso te mencionaba lo que te acabo de decir. Es parte de la norma. No es algo anormal que una persona piense que sería mejor mandar todo al carajo. Eso es parte. Entonces la gente también tiene que darse cuenta que no es sencillamente eso, inmediatamente yo tengo que estar internado porque se me fueron los enanos al bosque. No es tan así. Ahora, respecto a lo que tú dices de los adultos mayores, aquí se divide en dos el problema. Primero, nosotros hemos logrado aumentar la expectativa de vida, Sí, claro. pero no la calidad de vida. Sí, claro. Y muchas personas arrastran durante 20 o 30 años una calidad pésima de vida. Sí. Entonces están llenos de dolores y limitaciones. La otra vez David Sinclair, hace años atrás, un especialista en longevidad, le hacía una prueba a una persona de 25 años. Decía, mira, ¿quieres imaginar cómo es ser viejo? Le ponía unos pesos en los brazos, le ponía una anteojera, le disminuía la audición y lo tenía 10 minutos así. La persona estaba desesperada. O sea, sácame esto. Bueno, una persona cuando tiene tales y tales rangos de edad, se siente así todo el día. ¿Cómo esperas que esté feliz? Si limitó su rango visual, limitó su rango auditivo, su cuerpo le duele. Entonces también decimos, ¿por qué tiene un carácter distinto una persona pasado cierto tiempo? Porque está viviendo enfermedades crónicas debilitantes. Entonces la cruzada de Sinclair, creo que a veces vende un poco de humo, pero en fin, es tratar de no solo aumentar la expectativa de vida de los seres humanos, sino sobre todo, de Elon Musk también plantea esto,
que hasta tus últimos años de vida sean años plenos. Hasta tu último Calidad. minuto de vida. Claro, que tenga la capacidad de amar, de comer, de correr, de hablar. Y por supuesto, en la medida que pierdes estas capacidades, también te vuelves menos comillas en esta sociedad tan ultra utilitarista y Sí, tan, claro. tan incapaz de tener respeto al conocimiento de los años, te vuelves menos útil. Piensa que en algunos países de Oriente ya eres viejo y ya te tienes que ir a los 50 y tantos años, los dejan ahí en un departamentito, en partes de China, por Pierdes ejemplo. tu rol. Exacto. Entonces, este problema que nosotros tenemos se debe a varias de esas causas. Ahora, ¿qué es lo que creo que deberíamos considerar más? Tenemos que hacer también una salvedad. Lo que está haciendo Alain Delon es un suicidio asistido, no es eutanasia. Eutanasia es ver a alguien que está incapacitado, físicamente liquidado, que no hay ninguna posibilidad de ningún tipo de cura o tratamiento. Esto es lo que él pide, es que alguien lo ayude a suicidarse, pero él va a tomar las cosas y se va a matar. Un poco parecido a la película Robert De Niro en Estados Unidos. La persona abre el tarrito con monóxido de carbono para terminar con su propia vida. ¿Ya? Pero habiendo dicho esto, las personas, insisto, muchas veces pierden el norte de que no solamente tenemos una libertad, sino que también tenemos un impacto en nuestras vidas por diminutas que sean, como la mía quizás, si decido eso, o la tuya, Mauricio, o la tuya, Julio, muy conocidos, van a tener un impacto en la vida de otros. Pero esta es la misma decisión que hace la gente cuando tiene guagua sin pensarlo, o cuando toma deuda sin pensarla. Quiero comprarme un auto, pero no tengo la plata. Quiero tener 3 hijos, pero porque yo quiero salvar el matrimonio. ¿Por qué los seres humanos están llenos de decisiones donde no piensan en el resto y solamente piensan en su ganancia inmediata? El egoísmo. Es que más que el egoísmo es estupidez. Es tener una incapacidad de utilizar tu lóbulo frontal y ver 3 jugadas más adelante. Bueno, veamos la diferencia en la próxima jornada entre estupidez y egoísmo. Me parece súper interesante. ¿Ah? Muchas gracias por venir, Mauro. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por Sergio, este como espacio. siempre, muy interesante. Gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Siempre con su sintonía, además con premiarnos con el cariño de acompañarnos los días martes en esta jornada donde hablamos de temas que son súper interesantes, hoy día que son un poquito más fuertes, pero leí un libro de Benjamín Vicuña, lo contaba ayer, de su hija Blanquita, el duelo, cómo ha logrado sobrevivir a la muerte de su hija, murió a los 6 años, y me llamó mucho la atención del prólogo del psicólogo, de apellido Rolón, que creo que uno de los especialistas en duelo, que decía, a partir decía, Blanquita murió. Y él hacía un punto y decía, hubiese sido más poético, más bonito poner Blanquita se fue. Sí, claro. Pero la verdad es que Blanquita murió y no volverá. Y se va con el tema del duelo. Porque uno está preparado para que se mueran sus padres, todo, pero no su hijo. Entonces, muy buen tema. La próxima semana deberíamos tomarlo. Y un libro realmente fantástico. Entonces, el tema es un poquito más difícil, más complejo, más doloroso, pero hay que tratarlo, como decía este profesor académico y escritor argentino, ¿no es cierto?, con la verdad. Con la verdad, y con el respeto. con el la respeto, pero con la honestidad. verdad que a veces es más crudo, Sí, claro. hablarlo, a veces más complejo, pero hay que hablarlo con la verdad. Así que por eso le agradecemos también a la gente que todos los días, martes, está en este sillón con nosotros ahí desde su casa. Nosotros seguimos, vamos a Clínica Mercedes.